¿Por qué alguien se convierte en tu enemigo? Porque me odia de pronto, porque me tiene envidia, ¿Pero envidia de qué? de pronto de lo que tengo o de lo que he recibido. Es decir, que alguien pierde el interés por lo que tiene y quiere tener lo que vos tenés. Sí, En la vida espiritual nos pasa de la misma manera, porque desde el momento en que llegamos a los pies de Cristo, nosotros automáticamente, aunque tenemos la salvación, también viene sobre nosotros una enemistad. ¿Enemistad con quién? Con el diablo. ¿Cómo demuestra el diablo entonces esa enemistad con nosotros? haciéndonos guerra. Entonces, ¿qué tal si en este episodio de Eternals hablamos de guerra espiritual? Hola a todos los que nos acompañan en este episodio de Eternals. El día de hoy tenemos un nuevo tema que es la guerra espiritual. Cuando hablamos de guerra, pues hablamos de un combate, ¿cierto? Generalmente lo hemos visto en la historia de la humanidad o lo hemos visto en las películas, se levantan dos ejércitos, dos enemigos y uno quiere conquistar al otro y después de la conquista viene el botín es lo que queda del enemigo, que queda para el vencedor. En nuestra vida espiritual, el Señor nos dice claramente que en este mundo que no se ve, pero que es cierto, que es real, pues existe una guerra y para ello es interesante ver lo que nos dicen las escrituras para nosotros empezar a comprender toda la realidad que nuestro Señor nos dice y empezar a enfocarnos porque sí, Jonathan, existe una guerra, pero lamentablemente hoy dentro del cristianismo no se ha enfocado en realidad cómo es esa guerra espiritual. Y hemos pensado que simplemente por alzar la voz, por gritar o por decir fuera, entonces estoy haciendo guerra espiritual. Y en realidad la Biblia no nos muestra nada de esto, no nos dice nada de esto. Y es interesante entonces ver cómo se manifiesta esta guerra y de qué manera nosotros podemos enfrentarla. Miremos entonces y vayamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 11. Y voy a leer este texto con detenimiento para que entendamos lo que nuestro Cristo nos dijo en el versículo número 12. Mateo capítulo 11, versículo 12 nos dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, el Señor empieza y nos manifiesta un comienzo, un inicio, ¿cierto? El inicio es ¿desde cuándo? Desde el tiempo de Juan el Bautista. Entonces, es importante para mí ir a ese inicio. ¿Qué fue lo que hizo Juan el Bautista para que fuera como el causante, ¿no? El causante de esta guerra, de este etapa de confrontación, porque eso es una guerra, una confrontación espiritual. ¿Qué hizo este varón para que nosotros de allí en adelante tuviéramos que empezar a vivir esta situación espiritual que para muchos es terrible, pero que en realidad no es terrible, es algo que beneficia nuestra vida porque nos lleva a combatir? Entonces, allí vemos en este texto que usa nuestro Cristo, las palabras que usa nuestro Cristo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. La palabra que usa nuestro Señor Jesucristo en este texto es la palabra violencia, que viene del griego biaso, que significa oprimir violentamente o abrirse paso a la fuerza. Entonces, según lo que nos está diciendo nuestro Salvador aquí es: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Qué quiere decir? Que hay una opresión violenta. Imagínatelo, Jonathan, de esta manera. En el momento en que Daniel tiene un encuentro con el Señor y viene el ángel y le trae la respuesta, viene Gabriel y le trae una respuesta y le dice: desde el momento en que tú dispusiste tu corazón para humillarte, que la humillación es un beneficio para nosotros, y clamar y creer al Señor, fueron oídos tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Es decir, vino una respuesta. Pero viene y le dice: pero se me opuso, ¿sí? Es esa palabra violencia. Hubo una guerra, hubo una violencia, hubo una oposición, hubo algo que quiso abrirse a la fuerza. El ángel quería traer la respuesta al siervo de Dios, pero en el reino de las tinieblas hubo una oposición. Por eso el ángel tuvo que irrumpir, sí, hubo violencia para poder llegar y traerle la respuesta. Dice: listo, yo pude pasar, pude con violencia venir hacia ti, pero allí todavía quedó una guerra, ¿sí? Miguel vino a respaldarme y todavía hay guerra, vengo y te traigo la respuesta, pero yo voy allá otra vez, ¿sí? Va a seguir luchando. Entonces hay una violencia. Nuestro Cristo nos dice: en el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos. Una palabra que si tú la ves en el español no la entiendes. ¿Para ti qué es un violento?
Alguien que quiere estar de pronto peleando o algo así. Normalmente se lo ve como algo negativo, ¿no? Exacto, pero cuando yo voy al griego, esa palabra no es lo mismo que en el español. Esa palabra violento es la palabra viastes, que es muy parecida a violencia y significa valiente, ¿sí? En la vida espiritual, yo como creyente, como cristiano, necesito ser valiente. ¿Valiente a qué? A enfrentar que la gente se ha enfrascado o enfocado en un solo ser, en Satanás. Sí, sabemos que la Biblia nos dice en Efesios que Él es el príncipe de la potestad del aire, ¿sí? O nuestro Cristo nos dijo que era el príncipe de las tinieblas. Pero necesitamos saber que tenemos dos enemigos más, que es el mundo y otro más complicado, más difícil y más perverso, nuestro yo, ¿sí? Nuestra propia condición, nuestro propio carácter, y es a eso a lo que yo tengo que ser valiente, a enfrentarme, porque estoy en un mundo espiritual donde necesito vencer, donde el llamado de mi Señor es a vencer, y para vencer yo necesito enfrentar estos tres campos, Satanás, el mundo y mi yo, y enfrentándolos con valentía, porque si soy un cobarde, fíjate que cuando los siervos del Señor iban a la guerra, el Señor le decía, fíjate cuáles son los de poco ánimo, cuáles son los miedosos, y no los lleves. Porque en la vida del común y en la vida espiritual, el miedo no nos beneficia. Nos va a hacer cobardes, y dice Apocalipsis que ni los cobardes entrarán al reino de los cielos. Entonces necesito entender que esta vida espiritual es de gente valiente, de gente violenta, de gente aguerrida, de gente que se dispone para enfrentar lo que se venga. Usted decía ahorita que tenemos tres enemigos y uno de ellos es el mundo, ¿no? Y yo creo que hay que aclarar que cuando se habla de eso no se habla estrictamente de las personas, porque la Biblia nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino una lucha espiritual. Sí. Pero entonces hay mucha gente que se enfrasca en pelear es con las personas, ya se convierte en algo totalmente opuesto a lo que dice la palabra. Totalmente diferente a lo que nuestro Cristo nos enseñó. Y ya vamos allá, no nos adelantemos tanto para entender ese punto, porque sí, cuando hablamos del mundo es de la sociedad, sí, dejémoslo claro entonces en ese punto. Es de la sociedad. ¿Cómo está la sociedad? Hablaba yo con el hermano José, viniendo para este episodio, y le decía, ¿usted algún día en su vida se imaginó que el mundo iba a estar como está ahora? Donde es terrible ver que un hombre no quiere aceptarse como es hombre y quiere verse como mujer, entonces se hace cirugías, se pone lo que no tiene, se quita lo que tiene, y yo le decía a él, en 10 años usted no va a saber si verdaderamente esa persona es un adulto mayor o una adulta mayor, porque no sabemos qué sea. Eso es a lo que nos enfrentamos cuando hablamos del mundo. Estos días veía un video de un muchacho que le decía a una reportera, creo, algo así, y decía que ahorita ya no es tan importante como, o sea, que lo más importante ahorita es primero saber si es mujer o hombre para saber si conquistar a la persona. Porque es que de verdad, y eso es terrible, hoy en día hay tanta perfección en las cirugías que tú vas a ver y tú tienes que concentrarte mucho para saber si realmente es una mujer o es un hombre. Y a eso es lo que nos dice la Biblia de enfrentarnos a este mundo, a esta sociedad. Lo que el mundo llama bueno, el cristiano no lo puede llamar bueno, y lo que el mundo llama malo, el cristiano no lo puede llamar malo, porque nosotros vamos en una total contravía, violencia, ¿sí? En una guerra espiritual. Entonces, entendiendo ya estas dos palabras de lo que nuestro Cristo nos habla, entonces necesito conocer, según Él, y es verdad, porque si lo dijo mi Cristo es verdad, desde los días de Juan el Bautista, desde ese momento comenzó el reino de los cielos, sufre violencia. Entonces la pregunta sería, ¿qué hizo Juan el Bautista para que nosotros tengamos que enfrentar todo esto? Entonces, ¿qué tal, Jonathan, si vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo número 3, en los versículos 1 y 2, y después del 5 al 8? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículos 5 al 8. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Me encanta la vida de Juan el Bautista porque fue muy directo, muy sincero. Ahora, al leer estos textos vienen muchos interrogantes. Lo primero, ¿cuál fue el mensaje que vino a predicar Juan el Bautista? Versículo número 2, arrepentimiento. ¿Sí? Ese es el mensaje claro.
Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia? Porque el Señor está demandando de nosotros un arrepentimiento. Para yo poderme arrepentir, ¿qué tengo que hacer, Jonathan? Reconocer mi pecado. Listo, esa es la palabra clave. Y es muy difícil hoy que una persona reconozca. ¿Sí? Mira, yo siempre he puesto las discusiones de pareja, porque yo creo que es lo más, como lo más propio, lo más cercano a todo esto, y es cuando hay una discusión en la pareja, uno de los dos tiene que dar el brazo a torcer si quieren que haya una solución al evento. Ahora, ¿quién lo va a hacer? Pocas veces los dos como que están de acuerdo. El asunto es que ahí tiene que uno rendirse, reconocer, sí, aunque de pronto el 80, el 90, 95% tenga la razón esa persona, pues sí, se equivocó, así sea en un 1%. Y eso es lo que quiere el Señor, que yo reconozca mi error, aunque se sienta muy duro que la otra persona fue la de la mayor responsabilidad. Yo no puedo decir que toda la responsabilidad es del otro. Yo tengo responsabilidad, yo reconozco, y cuando reconozco estoy diciendo, sí, me equivoqué. Eso es lo que el Señor nos está diciendo a través de Juan el Bautista. El paso para yo acercarme al Señor es un paso de arrepentimiento, un paso de reconocer que he actuado mal, y cuando reconozco que he actuado mal, entonces me levanto a llevarle la contraria a un enemigo, a Satanás. Así es. Y yo digo que también es como esa oportunidad de, o sea, de que Satanás al ver que, bueno, y si esto se arrepiente, van a tener oportunidad, y cómo así, entonces como que eso como que lo motivó más todavía a levantarse en contra, ¿no? Acuérdese que cuando nuestro Cristo empieza el ministerio, Satanás se le levanta, ¿sí? ¿Se le levanta de qué manera? A hacerlo caer. Satanás le interesa hacernos caer, porque sin salirnos del arrepentimiento, cuando yo me arrepiento estoy saliendo de un estado de caída, ¿sí? Caída, es decir, está en un estado contrario al de Dios. Si Dios es luz, entonces ¿en qué estado estaba yo? En tinieblas. En tinieblas. ¿Quién es el rey de las tinieblas? Satanás. Entonces, cuando yo me arrepiento y me rindo al llamado de mi Señor Jesucristo, salgo del reino de las tinieblas y hago parte del reino de la luz. Es decir, Satanás pierde a uno que hacía parte de su reino. Es como si fuera la mafia, por decirlo así, que es el que sale, entonces hay que eliminarlo. Gracias. Sí, esa es un ejemplo muy duro, pero muy real. Sí, hay que eliminarlo, y ese es el trabajo de Satanás. Yo siempre le he dicho a la iglesia, no se preocupe, Satanás no se preocupa tanto por el mundo ya lo tiene. Satanás se preocupa es por hacer desistir al cristiano, hacerlo volver, hacerlo retroceder. Por eso dice que el reino de los cielos sufre violencia a diario. Y hasta ahora yo, hablándote a la luz de la Biblia acerca de la guerra espiritual, en ningún momento he tratado de gritar, de decirle que hay que echar fuera a los demonios. No, porque es que la guerra espiritual no se manifiesta de esa manera. Lo estamos viendo a la luz de la Escritura cómo se manifiesta. Ahora, Juan el Bautista también dijo algo allí. Los saduceos y los fariseos iban a donde él estaba. ¿Qué estaba haciendo Juan? Bautizando en el arrepentimiento de pecados. Y viene y confronta a estos religiosos y les dice, generación de víboras. Ahora, yo me pregunto, y yo te pregunto a ti, ¿por qué? Si estaban yendo a arrepentirse, ¿por qué Juan le dice esto a ellos? Porque de pronto no iban a arrepentirse, sino que iban más bien como a mostrar que ellos eran diferentes, o que ellos no necesitaban arrepentirse. Que ellos eran más santos, que ellos no necesitaban hacer esa... Los fariseos eran muy dados a burlarse de los demás. Sí, porque Jesucristo les dice en una ocasión, les dice que como que quién les dijo que porque decían que eran hijos de Abraham, entonces ya con eso tenían. El Señor les dijo esas palabras y le dijo, el Dios de la gloria puede sacar hijos a Abraham de las piedras, ¿cierto? Sí, los fariseos eran unas personas que se creían santas, y esa palabra santa no es de separado, santas de perfectos, de la de ellos, ¿no? Pero también ellos querían imitar o hacer, pero no había una condición del corazón. Aquí es donde entiendo entonces que no todo arrepentimiento es real. ¿Sí? Hay arrepentimiento que de verdad muestra un cambio, y hay un arrepentimiento fingido, ¿sí? Y eso era lo que estaban haciendo los fariseos. Entonces les dice, ustedes vienen aquí porque yo les estoy diciendo que viene juicio, ¿sí? Si tú vuelves a leer el texto, dice, generación de víboras, ¿quién os ha dicho? Leámoslo bien para de pronto no, versículos 6 al 8.
y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Eso me hace acordar, Jonathan, de la gente que va a la iglesia, pero el propósito de ir a la iglesia es para no irse al infierno. Y qué triste por ellos, le pasa a los fariseos, se van a ir para el infierno. Otra cosa es también como como el hecho de hacer ritos físicos, por decirlo así, porque ellos eran muy de hacer cosas que las demás personas vieran, ¿no? Pero el corazón era lo que no... No tenía ningún encuentro, en su corazón no tenía ningún encuentro con Dios. No sabían qué era lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Para ellos era el profeta del momento, pues hagámoslo. Entonces por eso les dice, ¿quién nos enseñó a vosotros a huir de la ira venidera? Sí, ellos estaban haciendo eso como para librarse. Yo ya cumplí, sí, yo ya hice lo que tenía que hacer, entonces la ira no va a venir sobre mí. Y las palabras de Juan son muy duras y le dice, hombre, ustedes son una generación de víboras, una generación diferente a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Y esto le tenía que ofender mucho a los religiosos porque ellos se creían la total generación del pueblo santo del Señor. Me imagino a Juan diciendo eso en redes sociales hoy en día. Nadie lo invita, no lo ve nadie, los videos Me lo no. insultan. Exacto, entonces estos son religiosos, estos son fanáticos. ¿Quién es para juzgar? Exacto, no, pero es que si estuviera Juan el Bautista, Elías, Es que cualquiera, Eliseo, cualquiera. Pablo, en este tiempo, no te digo como, porque sí, Isaías fue un hombre de Dios, pero hay hombres de Dios que fueron más duros en su manera de predicar. Y yo te digo de estos en este tiempo, sería aborrecidos no por el mundo, sería aborrecidos por los que dicen ser cristianos, porque lamentablemente dentro del cristianismo, Jonathan, mucha gente no se ha arrepentido. No, y que lo peor es que si usted se pone a pensar, esos que fueron, por decirlo así, más duros, son como los que más, ¿cómo se puede decir? Como de más renombre, por decirlo así, en la Biblia. Sí, porque manifestaron el deseo de Dios. Y el deseo de Dios es confrontarte, Jonathan, que es lo que a la gente no le gusta. A nadie le gusta ser confrontado. Tú haces algo malo y alguien te confronta. Tal vez tú seas de los que te callas, ¿sí? Para no generar controversia. Pero por dentro estás molesto. Claro. Estás herido porque no nos gusta. Ahora, ya que tú tienes un corazón dispuesto para el Señor, tú recapacitas, tú reaccionas y te arrepientes, pero no todo el mundo tiene ese corazón. Entonces, cuando tú predicas la verdad y te dedicas a enfocarte de que lo importante es que las almas sean salvas, entonces estás declarando una guerra. Fíjate bien que lo que me está diciendo la Escritura es que la guerra espiritual comienza desde el momento en que yo confronto a la gente con su realidad y les muestro el único mensaje, la única palabra y el único camino que me puede dar la vida eterna. Bueno, pastor, entonces en ese orden de ideas, en una guerra, pues cada soldado tiene como su ocupación, o sea, algo que tiene que hacer en específico. Entonces, llevándolo al campo espiritual, también existe algo así, que de pronto haya como algo que nosotros debemos hacer especialmente. Ok, en el mundo, cuando hablamos de la milicia, se habla de generales, de coroneles, de sargentos, de suboficiales, de tenientes. En la vida espiritual no hay rangos, como mucha gente se ha inventado. Es que este es un general del evangelio. No, eso es mentira. En la vida espiritual todos, sea pastor, sea evangelista, sea maestro, sea el que lava las sillas, el que trapea la iglesia o el que lava los baños, todos somos siervos. Es decir, Pablo se lo dice a Timoteo, somos soldados. ¿Sí? Todos somos soldados, somos aquellos que enfrentamos. Sí, el general por un tiempo enfrentó en la vida del común, pero después está desde su oficina dando órdenes. En la vida espiritual nosotros no damos órdenes, nosotros somos los que enfrentamos, los que vamos hacia lo que queremos según el llamado que tenemos del Señor y sabiendo que en la vida de adversidad que el enemigo nos levanta, entonces van a haber trampas, entonces van a haber hoyos, van a haber cosas que me pone el adversario para que yo caiga y yo necesito entonces vivir una vida de un entendimiento espiritual para discernir y comprender qué es lo que me quiere hacer caer, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que me estás preguntando para yo poder combatir? Entonces,
es importante entender que para una vida de éxito o una batalla espiritual de éxito en nuestra vida es de discernimiento. La palabra discernimiento significa distinguir, distinguir qué es bueno, distinguir qué es malo. Y tenga presente esto, Jonathan, porque el Señor nos dice claramente que Satanás se viste como ángel de luz, pero que también llegará un tiempo donde a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Es el momento donde tú y yo como cristianos necesitamos tener ese discernimiento activo para distinguir qué es lo que realmente es bueno y qué es lo que aparenta ser bueno, pero que no lo es. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Rectos, pero su final es camino de muerte. Y si el final es camino de muerte es porque el camino que se caminó fue de maldición. Eso me hace recordar lo que dice el Señor en Deuteronomio, capítulo 30, delante de vosotros os he dejado el camino de la vida y de la muerte, de la bendición y de la maldición. Escoge pues, y le dice el Señor, la vida. ¿Sí? Entonces, el camino de la vida, ¿cuál es? El camino de la bendición. El camino de la muerte, ¿cuál es? El camino de la maldición. Ahí es donde yo necesito entrar a discernir. Sí, estamos viendo entonces que desde los días de Juan el Bautista ya entendimos qué fue lo que hizo Juan el Bautista para que empezara la guerra, llamar al arrepentimiento. Si yo miro la Biblia, porque nosotros no nos basamos en Juan, nos basamos en Cristo. Entonces, es el mismo mensaje que predicó Juan el Bautista, el que predicó nuestro Señor Jesucristo. En Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 17 nos dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Ok, desde el momento en que Juan, porque Juan fue el enviado por el Señor para abrir el camino del Salvador, ¿sí? Desde el momento en que Juan abre el camino se abre con una palabra, arrepentimiento. Ese es el evangelio de Cristo, el evangelio del arrepentimiento. Desde ese momento Satanás entendió, que es el padre de las tinieblas, entendió que empezaba una guerra, que se le iba a desbaratar su reino de cautividad. Recuerde que los fariseos y los saduceos se creían hijos de Dios, pero nuestro Cristo nos dijo que no eran ¿qué? Hijos de Dios, pero ellos creían que eran ¿qué? Hijos de Dios. ¿Quién, sobre el dominio de quién está? De Satanás. Ok, ¿y lo sabían? Los tenía engañados. Exacto, ¿pero lo sabían ellos? No. No lo sabían. Eso nos lleva a recordar la parábola del fariseo y del publicano. Me encanta esta parábola, ¿sabes por qué? Porque es lo que a mucha gente le pasa hoy en día. Dice, y este fariseo orando, dejémoslo hasta allí. Si a ti le dice que una persona está orando, ¿tú qué piensas? Que es cristiano. Ok, listo, ¿cierto? Pero dice, cuando yo lo dejo hasta ahí, tan bonito el fariseo, pero cuando sigo leyendo dice, para sí mismo. Es decir, que la oración del fariseo que era, gracias, Padre, porque no soy como ese publicano. Es decir, mejor dicho, era lo mejor que existía. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que tengo, voy a todos los eventos, sirvo en todo lo que me digan, voy y toco todas las casas, hablo de ti. Un activista, pero no un cristiano. Sí, estamos llenos de activistas dentro de la iglesia, pero muy pocos cristianos. Pero me da a mí entender que cuando el publicano ora y dice, Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué hizo ahí? Se arrepintió. Se arrepintió, es decir, reconoció que era un pecador y dice, por mi culpa, he pecado contra ti, he hecho lo malo, está reconociendo. Dice claramente el Señor Jesucristo que ese publicano, que para el fariseo no era nada, para el Señor estaba entrando al reino de los cielos. ¿Por qué le preguntaba lo de que qué tenemos que hacer? Porque es que mucha gente hoy en día en la iglesia piensa que es que la autoridad que Dios nos ha dado la manifestamos de pronto gritando, orando durísimo, gritando, como que así se demostrara la autoridad y entonces así asustamos a los demonios. Me hiciste acordar de una administración cuando yo era servidor en el lugar donde iba, pero antes de contar la anécdota acerca de eso, pues necesitamos conocer lo que nuestro Cristo nos dio, ¿sí? El Señor Jesucristo nos dio un poder, nos dio una autoridad. Ya sabemos que hay una guerra, ¿cierto? Ya sabemos desde qué momento empieza la guerra. La guerra no empieza desde el momento en que yo empiezo a hacer bulla, la guerra empieza desde el momento en que empiezo a predicar el evangelio de Cristo, en que empiezo a decirle a la gente arrepiéntese. Ya empezó una guerra. Tú le estás declarando una guerra a ese mundo, a esa sociedad, le estás declarando una guerra a ese carácter de esa persona y le estás declarando una guerra al enemigo. Sí, predicar el evangelio es una guerra.
pero el verdadero evangelio, no las mentiras que hoy en día están hablando, ¿no? Entonces, ya empezó una guerra, Satanás no quiere soltar esa vida, ¿sí? Recuerda la parábola, la historia del espíritu inmundo que sale, ¿sí? El espíritu inmundo no quiere irse. ¿Por qué? Porque dice, esa es mi casa. Entonces vuelve y mira cómo está la casa. Si está vacía, entonces viene y trae 7 espíritus peores para que el postrer estado de esa persona sea peor, ¿sí? Entonces el trabajo del enemigo es acabar, destruir, desbaratar. Por eso es que tú ves una persona que estuvo en el cristianismo y se vuelve atrás, se aparta, tú la ves que se vuelve peor. Yo he conocido casos de gente que hoy en día están llenos de tatuajes, ¿sí? Que están llenos de piercings por todo lado, ¿sí? Se vuelven peor de lo que antes eran pecadores. Vienen a la luz por una emoción, ¿sí? Porque no les dura. Y después vuelven al mundo y Satanás como quiere tenerlos. Entonces, ¿qué haces tú para entretener a un niño? ¿Qué le das tú a un niño? Yo te voy a poner el ejemplo. Tú quieres que el niño se entretenga y el niño esté feliz. Entonces, hay 2 opciones. O le das una verdura o le das un bombón. ¿Con cuál el niño se va a entretener y va a estar más feliz? Ok, porque eso es lo que a él le gusta, le llama la atención, ¿cierto? Pero no le llama la atención lo que es saludable. Satanás sabe qué es lo que le llama la atención a la carne, sobre todos, cristianos y no cristianos. Por eso nuestra lucha es constante, nuestra guerra es constante con nuestro propio yo, porque esta carne quiere el pecado. A un cristiano que me diga que no ha sido tentado es mentiroso. Yo creo que también otra cosa, otro motivo es que es como un refuerzo, ¿no? Para esa misma batalla. Si lo llevamos de pronto volvemos al punto de la guerra, pues hablando pues humanamente. Si digamos un ejército pierde una batalla, sabe que tiene que reforzar, digamos, el ataque, traer más soldados, traer más equipo, traer más armas, porque de pronto la guerra no ha terminado y cuando vuelva al ataque, cuando se vuelva a encontrar con el otro ejército, tiene que haber más apoyo, ¿no? Sí. Entonces, cuando el espíritu inmundo se va y trae otros 7 peores, también es como un refuerzo para que de pronto esa batalla tener más... Para tomar el dominio total, lo acabas de decir. Uno no puedo yo, dice el demonio. Entonces con 7 voy a tomar el total dominio. Yo me le metí por un lado, yo me le meteré por el otro. Ok, estoy en una lucha. Si yo verdaderamente me comprometo con Cristo, pues necesito usar de las armas espirituales, que ahorita las vamos a ver. Pero miremos entonces qué nos dio nuestro Señor Jesucristo, qué poder y qué autoridad. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 10, en el versículo 19 nos dice lo siguiente. Lucas capítulo 10, versículo número 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ok, listo. Entonces, el Señor nos dice a ustedes, a mis hijos, a mi pueblo, les he dado un poder, una autoridad. Esa palabra hollar es pisotear. Pisotear serpientes. Cuando tú veas serpientes y escorpiones en la Biblia, se está refiriendo a las obras de Satanás, ¿sí? Yo les doy a ustedes poder para pisotear, pero no es como por mucho tiempo, yo no sé si todavía lo hacen, donde la gente entra en un estado que decía que iban a hacer guerra espiritual y empezar a pisotear el piso. No sé si algún día lo viste. Y machaca al diablo, hay una canción que dice así, machaca al diablo, písale la cabeza al diablo, y la gente, pobre piso. Entonces, porque es que eso dice la Biblia. El Señor nos dio poder para pisotear al diablo. No, hombre, no seas literal, porque el Señor no está hablando de algo literal, está hablando de algo espiritual. Esa palabra pisotear es desbaratar, es deshacer. Yo os doy potestad y autoridad. Es decir, yo tengo una autoridad de parte del Señor. Los demonios no salen, tú lo decías ahorita, por mucho que yo grite, o por mucho que yo les diga fuera, hasta tal vez se burlarán, ¿sí? Ahora sí te cuento la anécdota. En el lugar, estábamos en una administración un día y era un demonio fuerte. No sé si tú estabas allí también. Y tenían agarrado de una mano, dos líderes de una mano, 2 líderes de la otra mano, de los pies. Era fuerte el demonio. Entonces estamos allí ministrando cuando llega una eso se llama, esos ministerios, ¿cómo es que lo llaman? Intercesión. Y entonces se le tira encima. se le tira encima y le dice,
le pone el dedo en todo el pobre muchacho. Yo cuando Lo vi desbarata. eso, claro, te ordeno y le pega una cachetada. Ay, Yo no. cuando vi eso, me salí. Porque te estoy hablando, Jonathan, de una persona que dice conocer. Pero es que no es de decir, es de hacer. Entonces, tú hablabas ahorita, nuestra lucha no es contra carne ni sangre y la gente no ha entendido. ¿Para qué cachetea? ¿Acaso el muchacho era el enemigo? No, es el demonio. Cacheteaste al muchacho, el demonio que salió herido y salió por allá sobándose el cachete. No, entonces eso no es guerra espiritual. La autoridad que el Señor me ha otorgado, que no es mía, que es del Señor, es el espíritu inmundo sabe. Hay solo dos seres que conocen quién realmente es cristiano en esta vida espiritual, en esta guerra espiritual. Y el primero es nuestro Dios, ¿sí? Y el segundo son los demonios. ¿Dónde lo dice? En Hechos de los Apóstoles, tú lo puedes mirar allí en tu casa y dice que unos empezaban a echar demonios en el nombre de Jesús que predicaba Pablo y los demonios le dijeron, Se burlaban y les sí, a Jesús lo conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y mejor dicho, si no los mataron fue por de buenas, ¿sí? Los volvió una nada. Fue una persona la que los golpeó. Fue una persona la que hizo el trato con ellos, pero en sí no era la persona, eran los demonios, ¿cierto? Entonces, el reino de las tinieblas sabe claramente quién realmente es de Cristo y quién no. Entonces, como yo sé que el reino de las tinieblas sabe quién es de Cristo, yo necesito conocer ese reino de las tinieblas para combatirlo, no para enfrascarme, porque hay gente que pone a charlar con los demonios, Jonathan. Sí. Ay, sí, ¿y de dónde vienes? Uno decía, es que son espíritus de Cuba. Bueno, vienen de Egipto. No salgan con los portales de eso, no salgan con tanto cuento. A mí no me importa saber de dónde viene un demonio. ¿De dónde viene un demonio? Pues de las tinieblas. No necesito saber su nombre. Yo lo único que necesito es reprenderlo en el nombre del Señor Jesucristo y saber, hacerle entender a esa persona que para que ese reino de las tinieblas no tenga dominio sobre ella, necesita arrepentirse de su pecado, porque los demonios, ¿de qué te alimentas tú? De comida. Sí, de lo que más te gusta. No te comes. Si yo te digo una comida que no te gusta, no te la vas a comer. A los demonios no les gusta la palabra del Señor, no les gusta la gloria de Dios, aborrecen la unción. Entonces, los demonios, ¿de qué se alimentan? Del pecado. El Señor no le dijo que eran culpa de los demonios al hombre, le dijo es culpa del pecado. Para que los demonios no se fortalezcan y no tengan nada que ver en mi vida, yo necesito desistir, apartarme, porque no solamente es arrepentirme, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia, porque cuando yo me aparto del pecado, entonces estoy apartándome del alimento, de la carne, de mi carne, de lo que los demonios se fortalecen y de lo que Satanás quiere que yo me recree. Satanás quiere que yo me recree en el reino de las tinieblas, y el reino de las tinieblas se recrea estando en el pecado. Ahora, para ir terminando, porque el tema en sí de guerra espiritual es muy largo, pero para como principio, llamémoslo así, de este tema, miremos lo que nos dice el Señor a través del apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo número 6, que fue una de las palabras que tú usaste ahorita, que te dije que no te adelantara, ¿recuerdas? Y nos dice en el capítulo número 6, a partir del versículo leámoslo desde el 10, nos dice Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Jonathan, mire que tú me estás diciendo que debo hacer entonces yo para combatir el reino de las tinieblas. Fortaleceos en el Señor y en el poder ¿de qué? De su fuerza. Ok. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar ¿qué? Firmes. Escuche, otra cosa que yo tengo que hacer es estar firme. ¿Firme contra qué? Las acechanzas del diablo. Ok, porque no tenemos lucha ni contra el vecino ni contra mi enemigo. Mi lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, no del príncipe de Persia, Jonathan. Y para un momentico allí, porque los que hacen guerra espiritual empiezan a reprender al príncipe de Persia. Y yo te pregunto, ¿Persia todavía está? No, el principado, es que me da risa, ¿verdad?, de pensarlo. El principado significa el que tiene gobierno sobre algo. El imperio persa terminó, se acabó, como el imperio babilónico, como el imperio egipcio. Ahorita hay otros reinos, hay otros gobiernos, hay otros ángeles caídos
principados que están sobre cada nación. Entonces está el principado de Colombia, el principado de Israel, el principado, sí, hay príncipes de las tinieblas, pero me está diciendo aquí, sobre los de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál verdad, Jonathan? La de Dios. La de Cristo, ¿sí? La verdad, la palabra del Señor Jesucristo. Vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál justicia? La de Dios. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es decir, para yo poder enfrentar a las tinieblas necesito tener todo lo de Cristo. Sobre todo tomad el escudo de la fe, porque sin fe es que imposible agradar a Dios. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios. Y termina Pablo diciéndonos, usted me preguntó cómo combatimos todo esto, diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con perseverancia. Esta vida no es de pusilánimes, esta vida no es de empezar y por allá olvidarme. Hay gente que empieza y se le olvida que es el camino del cristiano. No, yo necesito combatir. ¿O cómo se hace una guerra espiritual? En oración. Usted dijo, los demonios se fortalecen trayendo más, ¿cierto? Para tomar dominio. El cristiano se fortalece entrando más en oración. Así es. Yo creo que ya para dar conclusión, nosotros deberíamos estar más enfocados en conocer primero a Dios, conocer nuestra identidad en Dios y no tanto conocer, o sea, ¿a qué voy? Hoy en día, si usted ve cada prédica donde se habla de guerra espiritual o videos o podcasts o lo que sea que usted vea sobre guerra espiritual, lo primero que sacan es el espíritu que se llama no sé cómo y el espíritu que llama Asmodeo y este se llama no sé qué, o sea, como quieren conocer más del diablo que conocer de Dios. Y la guerra espiritual no va en qué tanto yo conozca de Satanás, sino primero en qué conozco yo acerca de Dios y de mi identidad en Dios. Si yo no conozco de Dios, ¿cómo voy a poder discernir para conocer qué es lo que realmente es de Dios? Entonces, yo necesito basarme en la Escritura, entender cuál es el propósito. El Señor quiere que me llene de su palabra, de su verdad. Fortalecido en la palabra, tendré el argumento para poder combatir a mi yo. No echarle la culpa a los demonios, sí combato contra los demonios, pero mi lucha es contra mi propio yo, que es mi carne, el deseo por el pecado, y saber claramente que Satanás quiere mi caída y no debo permitir o abrirle puerta al enemigo. Así es, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Eternals. Un podcast que no es religioso, pero sí espiritual.